¿Alguna vez te has preguntado qué forma tiene el universo? Porque después de muchos años, unas cuantas peleillas y muchas deducciones, se ha llegado a la conclusión de que el planeta en el que vivimos es esférico. ¿Pero qué pasa con el universo? ¿De qué está formado? ¿Qué forma tiene? ¿Son solo polvitos mágicos? ¿Flotando? Bueno, antes de entrar en ese tema, vamos a ver si realmente tenemos claras unas cuantas cosillas necesarias. Vale, responde rápido. ¿Puede una línea recta ser finita? Pero una recta, no segmento, es decir, que puedas ir caminando por ella de forma infinita, pero que la longitud sea finita. Bueno, a ver la siguiente. ¿Cuántas veces, como máximo, es posible que se corten dos rectas secantes? Bueno, parece que te has equivocado, pero venga, que estás fácil. ¿Cuánto suman los ángulos de un triángulo? Eso te lo han enseñado en el colegio, ¿no? Pues no, era una trampa también. Todo esto se explica con un único concepto: la curvatura del espacio. En geometría, la curvatura se entiende como cuánto se desvían las distancias y los ángulos en el espacio en el que estás trabajando. Pero no es una cosa que tengas que ver desde fuera, sino es algo propio e inherente a este espacio. De hecho, se puede calcular midiendo figuras dentro de él, y según el valor de esta curvatura, las geometrías se dividen en tres grandes grupos. Por un lado, si la curvatura es nula, tenemos el espacio euclidiano, el que todos conocemos, el plano, el de toda la vida. Pero la cosa cambia si la curvatura es positiva. Entonces nos encontramos en una geometría similar a una esfera. De hecho, a eso se deben los ejemplos que hemos estado viendo. En este espacio, las paralelas convergen. Los triángulos suman más de 180 grados y las líneas son finitas. Pero nulo, positivo, ¿qué pasa si es negativo? Esta pregunta no es nueva. De hecho, surge de una de las preguntas más persistentes de la historia de las matemáticas: el quinto postulado de Euclides. A diferencia del resto de axiomas, aquellos que afirman 1. Dos puntos distintos cualesquiera determinan un segmento de recta. 2. Un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. 3. Se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. 4. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Hasta aquí bien, ¿no? Y el quinto decía una cosa que más o menos podía sonar natural: que por un punto exterior a una recta pasaba una recta paralela. Pero realmente a mucha gente esto le resultaba impuesto. Se empezó a pensar que este quinto axioma realmente no era necesario y que se podía deducir simplemente de los 4 anteriores. Se estuvo investigando esto, pero no lo consiguieron. No encontraron una forma de definirlo con los previos. Entonces, ¿qué pasa con este axioma? Bueno, no preocuparse, porque llegaron matemáticos como Gauss, Bolyai y Lobachevsky y comprendieron que no era un problema técnico, sino conceptual. Este quinto postulado no se podía demostrar porque no era una consecuencia necesaria de los anteriores. Podía sustituirse por una afirmación distinta, sin introducir contradicciones, surgiendo de esta lección dos geometrías. Estas eran completamente distintas, pero simultáneamente posibles. Por un lado, se encontraba la geometría esférica. En este caso, lo que se decía es que no había rectas paralelas no secantes. Como hemos visto, al final todas acaban convergiendo. Pero ¿y la otra afirmación qué se podría hacer? Con la segunda propuesta se dio lugar a una geometría completamente consistente, pero radicalmente distinta a la geometría euclídea que conocemos. Esta era la geometría hiperbólica. En ella, el espacio tiene una curvatura negativa. Las rectas, definidas como una sucesión infinita de puntos en una misma dirección, se separan progresivamente. Las paralelas no solo existen, sino que abundan. De hecho, se dice que por un punto exterior a una recta pasan infinitas rectas paralelas, y los ángulos de un triángulo suman menos de 180 grados. Aunque bueno, igual estás pensando: sí, esto está bastante curioso, ¿pero por qué me lo cuentas? Pues ¿qué pasa si te digo que puede ser que nuestro cosmos tenga esta forma? Que se rija a través de las reglas de la geometría hiperbólica. Y la verdad que no me extraña que te resulte curioso, incluso imposible, porque esta geometría, aunque teóricamente está perfectamente establecida, desde un punto de vista más humano es muy difícil de visualizar.
A diferencia de la geometría euclidiana, el espacio hiperbólico posee una curvatura negativa constante que no puede ni siquiera visualizarse en la superficie plana, lisa, es decir, dentro de un plano 3D euclídeo, ¿vale? Por esta razón, la comprensión del espacio hiperbólico dependió durante décadas de modelos abstractos bidimensionales, como por ejemplo el disco y el semiplano de Poincaré o el modelo de Klein. Aunque estos modelos son matemáticamente rigurosos y correctos, no se corresponden con la intuición visual cotidiana, porque las distancias se deforman, el infinito queda representado en borde finito, y el espacio aparenta ser limitado, cuando no lo es. A esta dificultad de imaginarlo se sumaba la ausencia de objetos físicos manipulables. Los materiales y las técnicas tradicionales no permitían construir modelos tridimensionales completos sin cortes, pliegues o singularidades, por lo que el estudio del espacio hiperbólico quedaba restringido a diagramas, fórmulas y esquemas en papel. Fue en este contexto en el cual la geometría hiperbólica se cruzó en el camino de la matemática letona Daina Taimina, que estaba cansada en sus estudios universitarios de que la mayoría de modelos hiperbólicos fuesen modelos completamente frágiles, hechos a papel, que no se podían ni siquiera tocar y no se podían entender. Se le atravesó un poco esta asignatura, pero bueno, se sacó la carrera y sigue adelante con su vida. Lo que ella no se esperaba es que años después, en el otro lado del mundo, le dijeran: oye tú, te va a tocar dar clase de geometría hiperbólica. Y debido a que tuvo una mala experiencia en su juventud, no quería que sus alumnos lo pasasen tan mal intentando entender este espacio. Así que se puso manos a la obra y empezó a investigar. En lo que estaba revisando distintos modelos y representaciones del espacio hiperbólico, le resultaron un tanto familiares y se dio cuenta de que tenían bastante relación con aquellos patrones de ganchillo que tanto había manejado a lo largo de su infancia. Entonces decidió intentar, a través del tejido, representar este espacio hiperbólico. La verdad es que su trabajo fue magnífico porque consiguió modelos tangibles, manejables y matemáticamente correctos de estos planos hiperbólicos que representaban a la perfección el concepto de curvatura negativa. De hecho, este trabajo lo recogió en un libro, Crow-Sharing Adventures with the Hyperbolic Planes, en 2009. En este libro sistematizó tanto el fundamento matemático como el proceso de construcción de estos modelos, y así consiguió que fuera posible que más y más personas pudieran entender de mejor forma esta geometría. Y casualmente llevo tejiendo desde que tengo uso de memoria, y mi amor por las matemáticas también ha estado presente en mis tejidos. Así que puede que no te sorprenda que yo ya tenga unos cuantos modelos del plano hiperbólico por aquí rondando. A lo mejor te has fijado. Por ejemplo, estos son representaciones físicas del plano hiperbólico, las cuales están construidas a base de realizar aumentos a medida que vas tejiendo las distintas vueltas. Esto provoca que haya una cantidad de espacio mayor a la que cabe en el plano. Es decir, esto es lo que sucede cuando la curvatura es negativa. Entonces, da lugar a estos pliegues que, aparte de quedar chulísimos y muy folclóricos, son los característicos de este plano hiperbólico. Y mira esta bola de coloriches tan chula. Bueno, como seguro has notado, tiene los pliegues mucho más cerraditos. Esta es la que presenta un mayor ratio de crecimiento. Quizás en este fui creciendo, creo que fue cada 3 puntos, pero aquí me volví loca. Hice aumentos, 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 hasta que no había quien metiese esto en un único plano y por eso se ha rizado tanto. Pero lo curioso es que todo esto es una sola cara. Es una cinta de Moebius que hiperbolicé. Yo lo siento, está feo que yo lo diga, pero está chulo, ¿eh? Además, por mucho que lo gires, siempre vas a estar en la misma cara. Entonces, ahora que tenemos un modelo físico más tangible, más fácil de entender, vamos a ver cómo realmente nos suenan tan raras todas estas cosas que he estado contando. Por ejemplo, tomemos esta recta azulita. Si cojo un punto exterior a esta recta, puedo trazar infinitas rectas paralelas. Bueno, en este caso solo he hecho 2, porque obviamente mi modelo es finito y en fin. He intentado que se vea con... Bueno, en este caso solo he hecho 2 porque mi modelo es finito. Pero la cosa es que como la curvatura negativa provoca que haya mayor espacio en el plano, precisamente permite que
vaya a haber divergencias en las rectas y que eso permita que haya infinitas rectas paralelas. Con este modelo también es fácil observar cómo la suma de los grados de un triángulo puede ser menor a 180 grados. Si consigo estirar, aunque debido a la curvatura negativa de este plano es un poco complicado, pero igual podéis ver cómo estos ángulos son realmente muy estrechos, sobre todo se aprecian este o esto si, lo dicho, consigo estirarlo. Bueno, parece que ya vamos entendiendo mejor esta curiosa geometría, pero vaya, que no es solo una cosa interesante que te cuento para que echemos aquí el ratillo. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sorprenderá gratamente saber que esto que hemos visto aparece en uno de los campos más antiguos e importantes de las matemáticas, la trigonometría. En la trigonometría habitual, el seno y el coseno están íntimamente ligados a la circunferencia unitaria, definida por la ecuación x al cuadrado y al cuadrado igual a 1. Si tomamos un ángulo y representamos el punto de coordenadas coseno de alfa, seno de alfa, este punto siempre se encuentra sobre el círculo y al variar el ángulo se desplaza suavemente a lo largo de él. La trigonometría hiperbólica funciona de manera análoga, aunque el objeto geométrico de fondo ya no es un círculo, sino una hipérbola. En este caso, la relación viene dada por la ecuación x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 1. Al representar el punto coseno hiperbólico de t, seno hiperbólico de t, este también se va a situar necesariamente sobre la hipérbola, definiéndose el seno y el coseno hiperbólico de la siguiente manera. Al variar el parámetro, también va a recorrer la curva de forma continua. Y aunque las expresiones del seno y el coseno hiperbólicos involucren exponentes y parezcan complejas, en realidad cumplen exactamente el mismo papel. Entremos un poco en el terreno del cálculo. Ya hemos visto las expresiones del seno y del coseno hiperbólicos. Pues fijémonos que la función exponencial tiene una característica especial y es el hecho de que su derivada es la misma. Y las derivadas segundas del seno y el coseno son ellos cambiados de signo. Entonces, es por eso que las funciones hiperbólicas encajan en este esquema como una tercera pieza, porque el seno y el coseno hiperbólicos tienen la particularidad de que su segunda derivada es la misma función, esta vez sin el cambio de signo. Este detalle aparentemente técnico es crucial porque determina el tipo de fenómenos físicos que estas funciones describen. En sistemas donde existe una fuerza actuando de forma opuesta al desplazamiento, como por ejemplo ocurre en un muelle ideal donde se produce un movimiento oscilatorio, vienen dadas por senos y cosenos, como habréis visto aquellos que hayáis estado en bachillerato de ciencias. Sin embargo, cuando el comportamiento del sistema empuja en la misma dirección que el desplazamiento, las soluciones dejan de oscilar y pasan a escribirse mediante funciones hiperbólicas. Aunque este tipo de sistemas no siempre tengan una interpretación física directa, la estructura matemática que aparece es coherente y reaparece una y otra vez en contextos distintos. Uno de los ejemplos más conocidos es la catenaria. A lo mejor te suena. ¿O has escuchado el nombrecillo cuando están hablando de trenes? Bueno, no importa. El caso es que la catenaria es la curva que se forma cuando hay, por ejemplo, una cuerda o un cable enganchado por dos puntos y esta curva que se genera al caer con su propio peso recibe este nombre. La cosa es que igual, yo qué sé, podríamos pensar que era una parábola o cualquier otro tipo de función. Resulta que curiosamente es un coseno hiperbólico. Y esta forma no es arbitraria, de hecho es la forma que toma naturalmente para minimizar la energía potencial. Rotando esta curva sobre su propio eje, obtenemos una catenoide. Esta, por ejemplo, también la vemos en nuestro día a día, en situaciones cotidianas. Es, por ejemplo, la forma que genera una película de jabón para minimizar su superficie. Entonces, la trigonometría hiperbólica no es una extensión artificial de la trigonometría clásica. No es algo que nos inventemos los matemáticos para hacernos los chulos. Simplemente es algo que se necesita para explicar ciertas cosas de la naturaleza que no pueden ser explicadas para situaciones geométricas con curvatura nula. Las funciones hiperbólicas aparecen de forma sistemática allí donde la geometría del espacio no es plana.
Esto no es una coincidencia. En el fondo lo que estamos haciendo es aprender a describir estos espacios, estos fenómenos naturales, estas formas que toman las películas de jabón cuando queremos hacer unas pompas. Pero claro, si queremos describir estos espacios, igual podemos ser un poco más ambiciosos. Igual podemos intentar entender el universo entero. En cosmología, la geometría del espacio no se da por sentada. No es una convención matemática ni una suposición estética, sino que de verdad es una propiedad física del cosmos. Esto queda explícito en la relatividad general, donde la estructura del universo aparece codificada mediante esta ecuación que describe su espacio-tiempo. Entonces, yo con lo que quiero que os quedéis es que esta expresión expresa la geometría espacial dependiendo de un parámetro k que representa la curvatura y cuyo valor hemos visto que puede ser positivo, negativo o nulo. De hecho, una de las pruebas más directas de la geometría del universo proviene del fondo cósmico de microondas, la radiación electromagnética más antigua del universo. Esto es un tema físico que no es del todo necesario comprender ahora, pero sí que es importante saber que el parámetro de la distancia depende de la geometría del espacio. Las distancias cosmológicas se expresan mediante una función que distingue entre diferentes geometrías. Las distancias cosmológicas se expresan mediante una función que distingue entre diferentes geometrías. Aquí, si te fijas, aparece exactamente la misma diferencia que encontramos en trigonometría antes. Está el seno ordinario, la identidad y el coseno hiperbólico. Es la misma estructura matemática reapareciendo al describir el universo a gran escala. Como resultado, dentro de la precisión actual, las mediciones apuntan a una geometría plana. Pero esto no implica que la curvatura tenga que ser cero. Significa que si existe, es lo suficientemente pequeña como para que el universo observable se comporte en la práctica como un espacio euclídeo. Esto es completamente natural. O sea, por ejemplo, nosotros mismos no vemos nuestro planeta como si fuese una esfera. De hecho, por eso se ha creído tanto tiempo que era plano, porque tú ves el horizonte y ves una línea recta. Entonces, de forma similar puede estar sucediendo con el universo. Además, incluso fijando la curvatura, permanece abierta una cuestión más profunda, la topología del espacio. Porque la curvatura determina cómo se miden ángulos y distancias, pero no cómo el espacio conecta consigo mismo. Un universo puede ser geométricamente plano y aún así finito, por ejemplo. Algo así como ocurre en el Pac-Man, que tienes un mapa delimitado, pero esos bordes no son muros con los que se chocan, sino son muros que puedes atravesar y reaparecer en el otro lado. Actualmente estas posibilidades son muy difíciles de distinguir experimentalmente, por lo que de momento nos quedaremos con la duda de si vivimos en un nacho, una Pringle o un cheto. Pero bueno, siempre podemos fantasear con qué es lo que más nos molaría, ¿no? Y bueno, para los reales que os hayáis quedado hasta el final, espero que estéis encantados de conocer a Patatinchi. Mueces.